Fátima se encargará de las traducciones de ahora en adelante, anunció Evan, señalando a la joven al otro extremo de la mesa. Ella ajustó su auricular con manos temblorosas. La siguiente declaración del negociador principal de Arafik aterrizó torpemente. La mitad de la oración traducida. El resto se desvaneció en el aire. Ni siquiera esperaron a que terminara la reunión. Desde donde estaba sentada, pude ver el pulso latiendo en el cuello de Fátima. Sus ojos buscaban las palabras como un náufrago buscando tierra firme. Y allí estaba yo, a menos de 3 metros de distancia, conteniendo cada impulso de intervenir. 12 años de instinto profesional gritando en mi interior. Pero mi boca permanecía cerrada. Porque sabía algo que nadie más en esa sala sabía todavía. El silencio que siguió fue breve, pero denso como el plomo. Luego Evan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de roble pulido, y sus palabras cortaron el aire con la precisión de un bisturí. Leora, dijo, y mi nombre sonó como una sentencia. Tu puesto ya no es necesario. Recursos humanos te espera abajo. Durante un segundo, el mundo se detuvo. Los rostros alrededor de la mesa, americanos, saudíes, británicos, se congelaron en un cuadro de incomodidad compartida. El auricular aún estaba tibio en mis manos. Minutos antes, había terminado de transmitir una declaración delicadísima del negociador principal de Arafik Holdings, una frase que podría haber cambiado el curso de nuestro acuerdo de 2 pesos con 50 centavos $1.000 millones. Ahora, cada par de ojos en la sala estaba clavado en mí. No moví un músculo. Mi rostro permaneció sereno, profesional, impenetrable. Había aprendido hacía mucho que el silencio, en el momento adecuado, puede ser más elocuente que cualquier grito de indignación. Y en este momento, el silencio era todo lo que necesitaba. Mi nombre es Leora Martínez, y durante 12 años fui algo que no aparece en ningún organigrama, el puente invisible entre Veston Global Holdings y el Medio Oriente. Mi título oficial decía asistente ejecutiva del director de operaciones internacionales, pero ese título no contaba ni la mitad de la historia. Yo era la única persona en toda la empresa que hablaba árabe con fluidez. No solo el árabe formal que aprendes en libros de texto, sino los dialectos, los matices, los silencios elocuentes que pueden hacer o deshacer un acuerdo de cientos de millones. Los tratos vivían o morían según la frase que yo eligiera pronunciar. Recuerdo mi primer día en Veston Global como si hubiera sido ayer. Entré al vestíbulo de paredes de cristal con un maletín de segunda mano y mi diccionario árabe-inglés metido bajo el brazo como un arma secreta. En aquel entonces, yo era apenas una asistente junior de un negociador senior, encargada de servir café, tomar notas y, si tenía suerte, traducir pequeñas charlas durante las visitas de clientes. No lo sabía entonces, pero cada frase de cortesía que traducía estaba construyendo un puente que nadie más en esa compañía podría cruzar. Con el tiempo, me convertí en la persona a quien llamaban cuando los acuerdos se atascaban. Mi fluidez no era solo en el idioma. Era en la cultura, en los ritmos, en las pausas cargadas de significado. En el Golfo, una palabra equivocada puede costar millones. Un proverbio bien colocado puede sellar una alianza. Yo había aprendido ambas lecciones de la manera difícil y respetuosa. El momento que nunca olvidaré ocurrió en mi 5º año. Estábamos en Riad, en una sala que olía levemente a café de cardamomo y cuero nuevo. El contrato sobre la mesa valía $400 millones y se estaba escurriendo entre nuestros dedos a toda velocidad. El negociador principal de nuestro lado acababa de comparar el trato con un camello persiguiendo el sol. En inglés sonaba poético, casi filosófico. En árabe, en ese dialecto específico, significaba un tonto persiguiendo algo que nunca alcanzará. Vi el destello en los ojos del presidente. El acuerdo estaba a segundos de colapsar. No pedí permiso. Di un paso adelante, reí suavemente y dije en árabe, mejor un camello persiguiendo el sol que un comerciante sin sombra. Era un dicho antiguo de su provincia. Un guiño a la ambición con dignidad. La sala cambió. Los hombros se relajaron. El presidente soltó una carcajada, repitió la frase y firmó el acuerdo preliminar en el acto. $400 millones salvados en 5 segundos. Y sin embargo, esa historia nunca llegó al informe trimestral. Mi nombre no apareció en el memo de éxito. El crédito fue para el esfuerzo del equipo, que en lenguaje corporativo significa los hombres sentados a la cabecera de la mesa. No fue solo esa vez. Desenmaranqué una mala traducción en una regulación aduanera que evitó que $60 millones en mercancías fueran confiscadas en el puerto. Reestructuré una cláusula contractual para que honrara tanto la ley estadounidense como los principios bancarios islámicos.
Me quedé despierta durante noches de Ramadán para asegurarme de que las llamadas de medianoche llegaran exactamente en el momento correcto según la zona horaria de la Meca. 12 años de esto. De cargar la confianza de una compañía a través de idiomas, continentes y culturas. Me había sentido orgullosa, no solo de los acuerdos, sino del hilo invisible que tejía entre dos mundos. Pero el orgullo tiene un filo afilado cuando no se corresponde con reconocimiento. Cada victoria quedaba estampada con el nombre de la empresa, no con el mío. Cada problema que resolvía desaparecía en el currículum de otra persona. Y ahora, después de todos esos años, me habían dicho públicamente que mi puesto ya no era necesario. El orgullo seguía ahí, enterrado profundamente. Pero ahora estaba enredado con algo más pesado, más frío. Algo que estaba a punto de despertar. Evan Price llegó a Veston Global en la primavera de mi 9º año, irrumpiendo como un titular de revista de negocios brillante. Traía el título de una universidad de la Ivy League, trajes azul marino a la medida y el tipo de currículum que hace sonreír a los miembros de la junta directiva. Desde la primera reunión quedó claro que había sido contratado para modernizar nuestras operaciones internacionales. Para Evan, modernización significaba eliminar todo lo que no pudiera cuantificar en una hoja de cálculo. El idioma lo veía como un adorno decorativo, lindo de tener, pero innecesario si tenías plantillas de contratos herméticas. Las relaciones, en su mente, eran reliquias anticuadas, más lentas que cadenas de correos electrónicos y menos confiables que una cláusula vinculante. Nuestro primer choque real ocurrió durante una revisión de borrador para una alianza en Bahrein. Evan hojeó la sección en árabe como si fuera una nota al pie, firmó el borrador y lo envió para finalización. Lo que no sabía, y lo que habría causado un rechazo inmediato, era que el documento hacía referencia a una práctica financiera prohibida bajo la ley islámica. Lo detecté cuando ya salía de la oficina, mis ojos rastreando la frase que podría haber descarrilado meses de trabajo. En silencio, reescribí la sección, reformulándola para cumplir con los estándares bancarios compatibles con la Sharia, y reenvié el borrador bajo su nombre. Él nunca preguntó cómo la versión final pasó tan suavemente. De hecho, dudo que siquiera se diera cuenta de que la había tocado. Me dije a mí misma que no importaba. El trato salió adelante. La empresa ganó millones. Nadie perdió la cara. Pero sí importaba. Para mí. Porque la semana siguiente escuché a Evan en la sala de juntas, su voz atravesando la puerta entreabierta. Estamos optimizando procesos, decía. Demasiadas piezas móviles nos ralentizan. Gente como Leora, buenas intenciones, pero se atascan en los detalles. No necesitamos darles la mano a los clientes a través de peculiaridades culturales. Solo necesitamos firmas. Me quedé congelada en el pasillo, carpeta en mano, mi pulso martilleando en mis oídos. Buenas intenciones. Detalles. Acababa de reducir 12 años de construcción de puentes, de salvar acuerdos en intervalos de 5 segundos, a peculiaridades culturales. No lo confronté. No había nada que ganar con eso. No en ese momento. Pero archivé el momento. De la manera en que guardas un fragmento de vidrio en un cajón, sabes que está ahí. Sabes que puede cortar. Desde entonces, cada reunión con Evan se sintió como caminar sobre una cuerda floja. Él presionaba por velocidad. Yo aseguraba discretamente la precisión. Él enviaba documentos medio revisados. Yo atrapaba los errores antes de que se convirtieran en desastres públicos. Y siempre se comportaba como el hombre que tiraba de las cuerdas, sin notar nunca las manos que mantenían toda la operación a flote. Las disputas nunca llegaron a la superficie. Mi profesionalismo no lo permitía. Pero debajo de la calma, debajo de los asentimientos educados y las traducciones impecables, algo dentro de mí comenzaba a enrollarse con fuerza. Y Evan, en toda su confianza, no tenía ni idea. Para cuando el acuerdo con Arafik alcanzó su etapa final, los números habían dejado de sentirse reales. $2.50 mil millones de dólares estaban en juego, distribuidos en una red compleja de contratos logísticos, compromisos de cadena de suministro y desarrollo de infraestructura conjunta. Yo había estado integrada en cada paso, no porque mi título lo requiriera, sino porque sin mi presencia, el acuerdo no podía avanzar. Arafik tenía un protocolo de seguridad que era tanto sobre respeto como sobre gestión de riesgos. Cada fase del acuerdo requería autenticación por huella vocal en árabe del enlace primario designado. Yo. No era solo una contraseña. Era una verificación de confianza a sus ojos. Remover al enlace a mitad del proceso sería como cambiar al novio en el altar. Tomé la responsabilidad en serio. Semanas antes de la firma, comencé a prepararme más allá de las traducciones. Encargué una caja de madera artesanal con incrustaciones a un artesano en Riad,
del tipo que se usa para guardar reliquias familiares. Dentro coloqué una selección de dátiles Medjool raros envueltos en tela con hilos de oro. No era solo un regalo. Era una señal de que Beston Global entendía la importancia de la tradición. Junto al regalo, escribí un discurso completamente en árabe. No las traducciones literales estériles que Evan prefería, sino algo personal. Tejido con proverbios regionales, referencias a nuestra historia compartida y afirmaciones sutiles de respeto mutuo. Era el tipo de discurso que podía hacer que un presidente se sintiera no solo valorado, sino recordado. Aún así, sabía mejor que asumir que algo estaba garantizado. Por eso, tarde una noche mientras revisaba el contrato maestro, detecté una cláusula enterrada profundamente en el lenguaje legal. Era una provisión de continuidad de parte esencial. Si el enlace nombrado era reemplazado antes de que se completara la secuencia de huella vocal, el acuerdo se terminaría automáticamente. Sin renegociaciones. Sin demoras. Simplemente nulo. No se lo mencioné a Evan. No porque quisiera ver el acuerdo fracasar, sino porque había aprendido algo a lo largo de los años. El poder no siempre viene de hacer amenazas. A veces viene de saber exactamente dónde está el borde del precipicio y quién está parado demasiado cerca. A la mañana siguiente, durante una sesión de preparación, Evan descartó mi discurso propuesto como demasiado largo y demasiado sentimental. Sonreí, deslicé mis notas de vuelta en mi carpeta y lo dejé hablar sobre plantillas de contratos y métricas de eficiencia. No notó que yo no estaba discutiendo. Por dentro, sentí esa calma afilada y constante que llega cuando está sosteniendo una carta que nadie más en la mesa sabe que existe. No planeaba jugarla. Pero si me forzaban la mano, no dudaría. El jueves comenzó como cualquier otro día de negociación. Café frío junto a una pila de contratos anotados. El zumbido tenue del sistema de aire en la sala de juntas. A las 3:42 de la tarde, el aire se sentía más pesado. Aunque quizás eso era solo yo percibiendo el cambio antes de que sucediera. Observé desde mi asiento habitual mientras la delegación de Arafik se acomodaba, sus gemelos de oro capturando la luz suave. Junto a Evan, Fátima, la nueva enlace, sostenía mi caja de madera incrustada como si fuera un accesorio mal colocado. Yo había pasado semanas eligiendo ese regalo, elaborando las palabras que debían acompañarlo. Ahora esas palabras estaban en sus manos, impresas en mi cuidadosa escritura árabe. Evan carraspeó. Antes de comenzar la revisión final, una pequeña presentación. Fátima se puso de pie. Leyó de mis páginas, pero el ritmo falló casi de inmediato. Una vocal mal colocada convirtió confianza duradera en confianza retrasada. Otro desliz hizo que asociación honrada sonara como asociación cargada. Vi la confusión sutil ondular a través del lado de Arafik. Las miradas de reojo. Las cejas del presidente apretándose cuando ella presentó la caja. El momento ya se había ido. El presidente la aceptó con la sonrisa educada reservada para extraños. No la abrió. No respondió con la frase consuetudinaria que señalaría buena voluntad mutua. El silencio después fue breve, pero del tipo que llena toda una habitación. Luego Evan se volvió hacia mí como si recordara un punto en su agenda. Leora, ¿podría salir un momento? Lo seguí al pasillo, alineado con fotos enmarcadas de acuerdos pasados. Momentos que yo había ayudado a construir, ahora sellados detrás del vidrio. Recursos Humanos estaba esperando al final, un sobre en mano. Esto es efectivo de inmediato, dijo Evan. Apreciamos tus contribuciones. Las palabras fueron nítidas, burocráticas. No hubo reconocimiento de 12 años. Ninguna mención del rol que había jugado para llevarnos a esta mesa en primer lugar. Cuando volvimos a entrar a la sala de juntas para que yo pudiera recoger mis cosas, todos los ojos estaban sobre mí. No les di la satisfacción de ver mis manos temblar. En cambio, caminé hacia mi silla, levanté mi cuaderno y miré directamente al presidente. En árabe, dije suavemente, tus palabras hoy serán recordadas. Él hizo una pausa, luego respondió del mismo modo, y las tuyas también. Entendemos. Fue suficiente. Salí de la sala sin mirar atrás. El eco de nuestro intercambio siguiéndome por el corredor. El silencio no estaba vacío. Estaba cargado. Con propósito. Cada paso llevaba más que mi propia renuncia. Llevaba el conocimiento de lo que vendría después, incluso si nadie más en ese edificio lo había comprendido todavía. Esa noche, la ciudad fuera de la ventana de mi apartamento se movía a su ritmo habitual. Autos tejiendo a través del centro. El zumbido tenue de los semáforos ciclando de verde a rojo. Adentro, el silencio era absoluto. Había colocado mi cuaderno sobre la mesa de centro, sin abrir,
y dejé que el zumbido de mi refrigerador llenara el espacio donde otras personas podrían poner música o televisión. No llamé a nadie. No escribí ni un solo correo electrónico. En este tipo de momento, el ruido es el enemigo. En algún lugar en un servidor seguro a miles de millas de distancia, el sistema que manejaba el acuerdo Arafic ya estaba procesando mi ausencia. Su protocolo de autenticación por huella vocal no se preocupaba por títulos o razones. Solo le importaba la continuidad. Mi nombre había sido codificado en el acuerdo como enlace primario. Eso significaba que cada paso, desde el apretón de manos inicial hasta la firma final, había estado atado a mi identidad. A mi voz. Cuando Recursos Humanos me eliminó del directorio de empleados de Veston Global, no fue solo una línea en una hoja de cálculo desapareciendo. Fue un gatillo. A las 8:47 de la noche, mi teléfono vibró con una notificación encriptada del sistema. La pantalla mostraba solo una línea. Primario removido. Protocolo 9 activado. Sin explicaciones. Sin dramáticos. Solo la precisión fría de una regla siendo seguida. Protocolo 9 significaba suspensión inmediata de todas las autorizaciones de contrato pendientes hasta que un enlace verificado calificado reemplazara a la parte removida. Y dados los términos que había leído en la letra pequeña, ese proceso de reemplazo tomaría semanas. Si es que ocurría. Dejé el teléfono de vuelta sobre la mesa. Las comisuras de mi boca no se movieron, pero sentí el peso del momento asentarse en mi pecho. Esto no era venganza en el sentido cinematográfico. Sin grandes declaraciones. Sin humillación pública. Esto era una consecuencia tranquila e inevitable escrita en los huesos mismos del acuerdo que habían estado tan ansiosos por apresurar. A las 9:13 de la noche, otro zumbido. Este no era del sistema. Era un mensaje privado de un asistente legal junior en Arafic, un joven que había conocido en mi segundo viaje a Riad, quien una vez me dijo que mi paciencia en las negociaciones había salvado su trabajo. El mensaje era corto: mañana será interesante. Lo leí 2 veces, luego apagué mi teléfono. El control no se trata de forzar resultados. Se trata de saber que resultados ya están en movimiento y tener la disciplina de dejarlos llegar sin interferencia. Serví un vaso de agua. Me senté de nuevo en mi silla y observé las luces de la ciudad difuminarse en rayas contra la oscuridad. En unas pocas horas, la gente en oficinas de esquina comenzaría a entrar en pánico. Se llamarían reuniones. Palabras como irreversible comenzarían a circular. Yo no necesitaría decir nada. Para cuando la mayoría del personal de Veston Global estaba sirviendo sus primeras tazas de café, el daño ya estaba en movimiento. Yo estaba en mi mesa de cocina, descalza, observando la luz del sol arrastrarse sobre la veta de la madera cuando la primera alerta golpeó mi teléfono a las 9:15 de la mañana. Arafic Holdings se retira de acuerdo de $2.50 mil millones con Veston Global citando violación de continuidad contractual. El lenguaje era diplomático, lamento, circunstancias imprevistas. Pero el significado era afilado como una navaja. El mercado lo entendió inmediatamente. En minutos, las acciones cayeron 8%. Luego 12%. Para cuando actualicé de nuevo, había bajado más del 14%. Bebí mi café lentamente. El mundo estaba ruidoso, pero mi apartamento estaba en calma. A las 9:32 de la mañana, el primer medio de noticias financieras publicó su análisis. De alguna manera, aunque no tuve que preguntarme demasiado cómo, habían obtenido la sección del contrato que detallaba la cláusula de remoción de enlace. La desglosaron en lenguaje sencillo para sus lectores: remueve al enlace designado a mitad del proceso y el acuerdo se autotermina. Sin espacio para apelación. Sin excepciones. El artículo se difundió rápido. A los inversores no les gustaba la idea de una empresa que pasaba por alto algo tan fundamental, especialmente en un trato de este tamaño. Palabras como descuido y negligencia comenzaron a aparecer en titulares. Imaginé la mandíbula de Evan apretándose mientras los leía. El CEO paseando en su oficina, los teléfonos sonando sin pausa. Luego llegó el video. Surgió primero en un pequeño foro de negocios árabe, luego saltó a redes sociales en una hora. Alguien del lado de Arafic había filmado una porción de la reunión del jueves, la parte donde Fátima, sosteniendo mi caja de regalo incrustada, tropezó con el discurso que yo había escrito. Las malas traducciones eran claras para cualquiera con fluidez. Confianza duradera se convirtió en confianza retrasada. Asociación honrada se deformó en asociación cargada. El video fue despiadadamente subtitulado y compartido con emojis de risa. Pero debajo del humor había algo más pesado. Una confirmación silenciosa a los pares de Arafic de que Veston había fallado una prueba básica de respeto cultural. Para las 10, el clip había sido visto más de 500,000 de veces solo en el Medio Oriente.
Los hashtags se traducían como conoce a tus socios y los detalles importan. Me recosté en mi silla, dejando que el vapor de mi café se rizara contra mi rostro. No había júbilo. No había necesidad. Esto no se trataba de venganza como espectáculo. Se trataba de la precisión de una consecuencia desarrollándose exactamente como estaba escrita. En algún lugar de la ciudad, la gente estaba corriendo, las voces elevadas, las estrategias reescritas a mitad de oración. Aquí en la quietud, podía sentir la escala de todo sin necesidad de verlo. No era alegría. No era venganza. Era la satisfacción constante de saber que la verdad tiene una manera de salir a la superficie. Y que a veces todo lo que tienes que hacer es dejarla subir. Para la tarde del viernes, los titulares habían dejado de ser sobre el acuerdo y comenzaron a ser sobre el liderazgo. El mercado no solo estaba reaccionando al retiro de Arafik. Estaba exigiendo una explicación. La junta directiva de Veston Global convocó una sesión de emergencia. Inversores fueron conectados desde 3 continentes. Yo no estaba en la sala, pero había estado en suficientes de ellas a lo largo de los años para imaginarla. La larga mesa de caoba. Los directores con labios apretados. La pared de feeds de video mostrando rostros enmarcados por el resplandor de sus oficinas en casa. Las preguntas serían afiladas. Las voces cortantes. Sin tiempo desperdiciado en cortesías. Reportes posteriores confirmaron lo que había imaginado. El CEO fue presionado primero. ¿Cómo se pudo haber pasado por alto una cláusula de continuidad tan básica? ¿Por qué se había removido al enlace designado en la etapa final? Él tartamudeó una respuesta sobre reestructuración operacional. Luego se volvieron hacia Evan. ¿Por qué había reemplazado al único hablante fluido de árabe en la compañía durante una negociación con un cliente de habla árabe? Su respuesta sobre optimización de procesos fue recibida con silencio. Luego una sola pregunta de uno de nuestros mayores inversores del Medio Oriente. ¿Siquiera sabe quién tenía la confianza de Arafik en esa sala? No era Evan. Nunca lo había sido. Varios de esos inversores habían trabajado conmigo personalmente a lo largo de los años. Recordaban las llamadas nocturnas, las traducciones cuidadosas, la forma en que podía desenredar un malentendido antes de que se convirtiera en un insulto. Para ellos, yo no era solo una empleada de Veston. Yo era el puente que hacía posible su negocio. Y ahora ese puente se había ido. La noticia me llegó temprano en la tarde a través de una ex colega. A Evan le habían dicho que se pusiera en contacto conmigo. No el CEO. No recursos humanos. Evan mismo. No contesté el teléfono cuando sonó. No devolví el primer mensaje de texto. Ni el segundo. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Unas horas más tarde, una asociada junior a quien había entrenado años atrás llamó. Evan me pidió tu número, dijo, su voz baja, casi disculpándose. Se lo di, pero no tienes que. Le aseguré que estaba bien. Y lo estaba. Porque esta era la parte del juego donde no mueves tu pieza. Solo esperas a que el otro jugador se dé cuenta de cuán pocas jugadas le quedan. Para la noche, las acciones de Veston habían caído otro 3%. La junta estaba en discusiones a puerta cerrada sobre cambios de liderazgo. No necesitaba presionar. El peso de sus propias decisiones lo estaba haciendo por mí. A veces el poder real no está en el golpe. Está en quedarse quieta mientras el otro lado se da cuenta de que el suelo bajo sus pies ya desapareció. La invitación llegó en papel grueso color crema con el membrete grabado de Arafik Holdings, entregada por mensajero a mi apartamento la mañana del lunes siguiente. No había nada ambiguo en ella. Sin vagos pongámonos al día, sin pretensiones educadas. Me querían en su oficina de Nueva York. Martes. 10 de la mañana. Llegué 15 minutos antes. Su sede en Midtown era un despliegue tranquilo de poder, pisos de mármol, acentos de latón cepillado y el aroma tenue de oud flotando en el aire. La recepcionista me saludó en árabe, y yo respondí en especie, sintiendo una facilidad en las palabras que no había sentido desde que dejé Veston. Me llevaron a una sala de conferencias donde el presidente mismo estaba esperando, flanqueado por 2 socios senior que conocía bien. Habíamos pasado años construyendo confianza a través de llamadas nocturnas, negociaciones cuidadosas y pequeños gestos culturales que no tenían nada que ver con contratos, pero todo que ver con relaciones. Leora, comenzó el presidente, su inglés medido pero cálido. Nos gustaría que te unas a nosotros. No como empleada de otra compañía, sino como nuestra consultora exclusiva en Estados Unidos. Escuché, manos dobladas en mi regazo, mientras delineaban la oferta. Solo mi honorario sería el doble de mi salario anual anterior en Veston. Habría un bono de firma depositado inmediatamente al acordar. Más importante aún, tendría plena discreción sobre cómo se manejaban nuestros compromisos en Estados Unidos. Sin intermediarios.
sin optimizaciones de ejecutivos que no entendían lo que estaba en juego. No era solo una oferta. Era un reconocimiento. Del tipo que va más allá de los números. Luego el presidente se recostó, estudiando mi rostro. ¿Sabes por qué nos retiramos de Veston tan rápidamente? Preguntó. Sacudí la cabeza. Los estábamos probando, dijo. Queríamos ver si valoraban a la persona que llevaba la relación o si creían que la relación pertenecía a la empresa. Cuando te removieron, respondieron nuestra pregunta. La sala se quedó quieta por un momento. Sentí una oleada silenciosa dentro de mí. No orgullo por su fracaso, sino validación de que los años que había invertido habían sido vistos por lo que eran. Pensé en el despido de Evan en la sala de juntas. Su discurso sobre optimización. Su incapacidad para entender que la confianza no es una línea en un presupuesto. Firmé el acuerdo sin dudar. Cuando nos dimos la mano, el presidente volvió al árabe. Es bueno trabajar con alguien que entiende más que las palabras. Saliendo del edificio, la ciudad se sentía diferente. No más ruidosa. No más brillante. Pero más nítida, como si los bordes hubieran vuelto a enfocarse. Por primera vez en semanas, no estaba cargando el peso de ser subvalorada. Estaba cargando el peso de ser elegida. El sol de Riad ya estaba alto cuando mi auto entró en el amplio camino de la sede de Arafik Holdings. La fachada de vidrio reflejaba la luz del desierto en ángulos dorados afilados, el tipo de arquitectura diseñada para hacer que los visitantes enderecen la postura antes de siquiera llegar a la puerta. Salí del auto. Mis tacones hacían clic contra el camino de piedra pulida. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba entrando a la compañía de otra persona. Estaba caminando hacia mi propio futuro. Adentro, el aire era fresco y perfumado levemente con sándalo. El piso de mármol del vestíbulo reflejaba los intrincados patrones geométricos del techo alto. No fui recibida como un accesorio a un equipo más grande, sino como la persona que habían elegido. Por nombre. Por historia. Por confianza. Un asistente me guió al piso superior donde el presidente y los socios senior estaban esperando. Estrechamos manos. Intercambiamos saludos en árabe. Y nos sentamos a discutir la próxima serie de acuerdos comerciales entre Estados Unidos y el Medio Oriente. Esta vez no hubo interrupciones. Nadie optimizando mis palabras. Nadie cuestionando el valor del matiz cultural. Mis recomendaciones no solo fueron anotadas. Fueron implementadas en el acto. Era una victoria silenciosa. Pero era mía. Al otro lado de la ciudad, Veston Global estaba aprendiendo lo que significaba calcular mal el costo de la arrogancia. La noticia me había llegado la noche anterior. El Consejo de Comercio del Medio Oriente había colocado a Veston en una lista negra informal, citando fallo en mantener enlace cultural clave como factor de riesgo. Las consecuencias fueron rápidas. Contratos por valor de más de 5.000 millones de pesos en ingresos proyectados durante los próximos 2 años se evaporaron. Los competidores se movieron en días. Y Evan ya no era vicepresidente de operaciones internacionales. La Junta lo había movido a un rol de planificación estratégica doméstica, una manera elegante de decir que nunca más se le permitiría estar cerca de un cliente internacional. Me lo imaginé sentado en una oficina más pequeña, su ventana dando a un estacionamiento en lugar de un horizonte, preguntándose exactamente cuándo el suelo había cambiado bajo sus pies. No necesitaba regodearme. La verdad era que ya ni siquiera pensaba mucho en ellos. Nuestros mundos se habían divergido completamente. Más tarde esa tarde, me paré junto a las ventanas de piso a techo en la oficina del presidente, mirando la ciudad. Desde esta altura, las calles parecían hilos finos tejidos en un tapiz interminable. Cada intersección una decisión. Cada camino una posibilidad. Me golpeó cuán diferente se veía a la vista cuando estabas aquí por elección, no porque alguien te hubiera dado permiso de estar en la sala. Lo sentí entonces. Algo que no había sentido en años. No solo alivio. Liberación. Del tipo que llega cuando te das cuenta de que ya no estás cargando el peso de probarte a ti misma ante personas que nunca fueron capaces de ver tu valor. Cuando salí del edificio, el calor del desierto me recibió como una palma abierta. El conductor abrió la puerta, pero hice una pausa por un momento, echando un último vistazo a la fachada reluciente del edificio. No solo había entrado a Riad ese día. Había salido de la sombra de 12 años pasados construyendo el imperio de otra persona. Y había entrado a la luz de construir el mío propio. A veces la mejor venganza no es ruidosa. Es vivir en un espacio que te dijeron que no merecías. Hacer el trabajo que pensaron que no podías. Y nunca necesitar mirar atrás. No fue el grito. No fue el enfrentamiento dramático. No fue la humillación pública. Fue la precisión silenciosa de saber dónde estaban escritas las reglas y tener la paciencia de dejar que se desplegaran solas.
Fue el reconocimiento tranquilo de que el valor no desaparece solo porque alguien no puede verlo. Y fue la comprensión de que los puentes que construyes no se derrumban cuando te vas. Se quedan, esperando, recordándole al mundo quien lo sostenía en pie todo el tiempo. Evan aprendió eso demasiado tarde. Deston Global lo aprendió cuando el mercado se lo enseñó. Y yo aprendí algo también. Aprendí que no necesitas gritar para ser escuchada. Solo necesitas saber cuándo quedarte en silencio. Y dejar que tus acciones hablen con una precisión que ninguna palabra jamás podría igualar.